Buenas tardes, mi nombre es Angie Carolina Aguirre Moreno. El día de hoy, desde el curso de Teorías del Aprendizaje, les presentaremos, junto con mis compañeras Daniela Fernanda García Rosero, Tania Camila Ortiz, Yasmín Andrea Ortega y Estefanía Isabela, la fase 3, estudio caso de teorías del aprendizaje, en el cual encontraremos el cuadro comparativo sobre las tres teorías del aprendizaje. Tendremos 7 factores. Uno de ellos son los autores representativos, que en la teoría conductista son Watson, Pavlov, Leiva, Skinner, Peggy, Erdner, Timothy y Newell. Otro de los factores es la concepción del aprendizaje, en el cual en el conductismo está caracterizado por su concepción asociacionista, es decir, crea conocimiento al relacionar los antecedentes de una situación con sus consecuencias, estímulo-respuesta, según Leiva. De igual manera, según Watson, que entre las características del conductismo se destacan algunas como se aprende asociando estímulos con respuestas, el aprendizaje está en función del entorno, no es duradero, se necesita ser reforzado, es memorístico, repetitivo y un mecanismo además responde a estímulos. En la teoría constructivista tenemos como autores a Jean Piaget, Ausubel, Bandura, Roger y Alan, Vygotsky y Bruni. Según Coloma, Tafur, se puede decir que la concepción constructivista del aprendizaje hace parte del hecho de que hace accesible a los estudiantes aspectos de la cultura que son fundamental para su desarrollo personal, no solo en el ámbito cognitivo, sino para un desarrollo global entendido en el que las capacidades personales de relación interpersonales y motrices son potenciadas paralelamente a las capacidades intelectuales. En la teoría conductista tenemos como autores a Schur, Duffy, Jonas, Peggy, Erdner, Timothy y Newell. Las teorías en la concepción del aprendizaje, las teorías cognitivas se dedican a la conceptualización de los procesos del aprendizaje del estudiante y se ocupa de la información que es recibida, organizada, almacenada y localizada según Peggy. Vemos que otro factor es el proceso de aprendizaje. En la teoría conductista se evalúan a los estudiantes para determinar en qué punto comenzar la instrucción, así como determinar cuáles son más efectivos para un estudiante en particular. El factor más crítico, sin embargo, es el ordenamiento del estímulo y sus consecuencias dentro del medio ambiente, según Peggy. En la teoría constructivista, uno de los fundamentos que nombra Piaget en el método del constructivismo es que la construcción del conocimiento es un proceso individual de cada ser basado en un equilibrio y la influencia del medio. Puede favorecer o dificultar cada proceso de aprendizaje. De la misma manera, se puede decir que el constructivismo se centra en el concepto de aprender a aprender. Y en la teoría cognitivista, para Schwell, como se cita en Peggy, dice que el enfoque cognitivo se centra en las actividades mentales del estudiante que conducen a una respuesta y reconocen los procesos y la planificación mental, la formulación de metas y la organización de estrategias. Rol del profesor. En la teoría conductista, según Kuhn, 1977, el conocimiento humano está basado en impresiones e ideas. Las impresiones son los datos crudos recibidos por los sentidos, mientras que las ideas son copias que recoge la mente de esas mismas impresiones. Según esta teoría, el rol del profesor es crear prácticas para ayudar al estudiante a obtener un aprendizaje más fácil
de tal modo que se refuerce de manera repetitiva y ese tenga respuestas positivas. En la teoría constructivista, un buen docente es capaz de organizar sus actividades de tal forma que se promocione el aprendizaje para todos los involucrados en el proceso. La tarea fundamental de un docente es educar, o como lo señalan los lineamientos para la educación media en Colombia. Ministerio de Educación Nacional 2010. Según esta teoría, el rol del profesor, quien es el facilitador encargado de brindar las herramientas necesarias al alumno para que éste vaya desarrollando su aprendizaje. En la teoría cognitivista, los maestros y diseñadores son responsables de que el estudiante realice esa organización de la información de una manera óptima. Los diseñadores usan técnicas tales como organizadores avanzados, analogías, relaciones jerárquicas y matrices para ayudar a los estudiantes a relacionar la nueva información con el conocimiento previo. Peggy, Hermet y Timothy Niembi, 1993. Según esta teoría, el profesor es el encargado de generar las técnicas necesarias para motivar y guiar al alumno a que éste procese la información y la almacene en su mente de manera que sea más práctica para él. Hola, buenas. Vamos a hablar sobre el rol del estudiante. Para esto tenemos tres teorías, que es la teoría conductista, la teoría constructivista y la cognitivista. Vamos a hablar sobre la teoría conductista en el rol del estudiante. El rol que asume el estudiante es de ser una persona receptiva, pasivo, solamente recibe estímulos. El estudiante también tiene un buen desempeño y comportamiento en el aula de clase, para luego reproducir activamente lo aprendido. Esto es básicamente lo que la teoría conductista nos dice. Vamos a hablar sobre la teoría constructivista en el rol del estudiante. Para esto, el estudiante, este es el protagonista de su propio diseño de aprendizaje. Es el estudiante el que genera y también adquiere y crea su conocimiento activamente a través de sus propias experiencias. El estudiante debe tener una buena participación en actividades que se realicen en el aula, en vez de quedarse solo quieto o observando la explicación que da el maestro. Esta es la teoría. Vamos a hablar sobre la tercera teoría, que es la teoría cognitivista, que está en el rol del estudiante. Los estudiantes deben participar activamente también en su propio proceso de aprendizaje. Experimentan también la investigación, tienen nuevos descubrimientos, exploran nuevos saberes y se preparan para aprender y solucionar problemas a futuro, para que ellos mismos tengan la propia solución. Muchas gracias. Cordial saludo. Voy a presentar la interacción estudiante-profesor desde las tres teorías. Bueno, en la teoría conductista, el docente es el sujeto activo transmisor de conocimiento y el estudiante es el receptor pasivo, el cual solo memoriza, repite y aplica mecánicamente el conocimiento en las diferentes situaciones. En la teoría constructivista, el docente es el facilitador de herramientas que permiten al estudiante generar su propio proceso de aprendizaje, generándole a él asombro y satisfacción ante sus propios descubrimientos. En la teoría cognitivista, la relación que hay entre el estudiante y el profesor es la retroalimentación, en la cual el profesor se asesora de que el estudiante almacene de manera óptima el conocimiento y desde su propio proceso de aprendizaje, y a la vez el docente se percata de que sus estrategias sean estimulantes para que el estudiante pueda formarse y educarse mejor. Procesos de transferencia o mediación.
Según la teoría conductista del aprendizaje, la transferencia es un resultado de la generalización. Las situaciones que presentan características similares o idénticas permiten que las conductas se transfieran a través de elementos comunes. Según la teoría constructivista, el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimiento que tiene lugar cuando el alumno relaciona los nuevos contenidos con las experiencias y conocimientos que tiene almacenados previamente en la memoria. De acuerdo con las teorías cognitivas, la transferencia es una función de cómo se almacena la información en la memoria. Cuando un estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos, entonces ha ocurrido la transferencia. Análisis de las 3 situaciones escolares propuestas en la guía. Tenemos la situación 1. La situación 1 para nosotros es una teoría constructivista, ya que el docente, mediante la nueva forma de evaluación, pretende que los estudiantes se involucren en el método de evaluación construyendo a través de las respuestas su propio proceso de aprendizaje, el cual a discutir y reunir ideas con los compañeros de grupo para argumentarlo se relacionan con los diferentes contextos y realidades del otro, generando las respuestas correctas basándose en las experiencias y su aplicación en la sociedad. En la situación 2, el método de evaluación que Juana le propone a Sandy es conductista, ya que en este caso Juana sería el sujeto activo transmisor de conocimiento y lo transmite mediante estímulos que son las caritas. Los niños solamente lo memorizan, repiten y aplican en diferentes situaciones similares, y sin necesidad ellos de tratar de explotar más allá, o sea, ir más allá de lo que Juana les enseñaría. Entonces, ellos no tienen un proceso de aprendizaje igual de significativo que en las demás teorías. Debería Juana tal vez dejar, o sea, es un buen estímulo, pero pues simplemente llevarlo más allá y permitir que los niños también participen desde su propio conocimiento, o sea, no imponer conocimiento, sino que ellos generen sus propias opiniones para poder ampliar su proceso de aprendizaje, mejorando las estrategias y estímulos que ella tiene para que los niños se acerquen a este. Situación 3. Teoría cognitivista. Esta situación se encuentra relacionada con esa teoría, puesto que el proceso de aprendizaje se centra en la capacidad mental, además de conducir al estudiante hacia una planificación mental, la formulación de metas y en la organización de estrategias para que den resultado de alguna actividad propuesta por su docente. Eso fue todo por esta ocasión. Muchas gracias.